En el invierno nevado de 1817, Inglaterra parecía contener el aliento bajo un cielo pálido y despiadado, como si la tierra misma comprendiera lo poca misericordia que pensaba conceder a quienes se apartaban de las costumbres. Las haciendas dormían bajo sudarios blancos, los caminos se endurecían en silencio y, dentro de las salas de estar con chimeneas, las antiguas leyes de herencia se mencionaban con la misma reverencia que las escrituras. Era una época en la que la sangre importaba más que el afecto y el legado pesaba más que el amor. En esa temporada, el duque de Ravenshallow regresó a su asiento ancestral. Un hombre admirado por su belleza y envidiado por su rango, pero perseguido por un rumor más frío que la nieve que bordeaba su abrigo. A sus 26 años, el duque cargaba con el peso de generaciones en su paso medido. Sus facciones eran finamente cinceladas, su porte impecable, pero sus ojos guardaban una reserva que desalentaba la familiaridad. Los médicos habían hablado en tonos bajos, los administradores en tonos urgentes y la sociedad en susurros lo suficientemente afilados como para sacar sangre. Ravenshallow necesitaba un heredero y, según el rumor, el duque no podía proporcionarlo. Así que la solución se encontró no en la esperanza, sino en la prisa. Un matrimonio arreglado con eficiencia, no con ternura, para acallar las preguntas y apaciguar a quienes temían la extinción de un nombre venerable. Lady Valentina llegó a Londres sin ilusiones de romance. A sus 23 años, ya conocía bien la crueldad medida de la alta sociedad. Su belleza era innegable, comentada con una franqueza que normalmente se reservaba para el arte. Sin embargo, era su compostura lo que atraía miradas más prolongadas. Poseía una quietud que inquietaba los chismes ociosos y una inteligencia que llevaba con ligereza, como para protegerla de quienes pudieran resentirla. Tenía una dote modesta, un linaje impecable y ningún protector poderoso, que la eligiera un duque despertaba más curiosidad que celebración. Los susurros la perseguían por salones llenos de candelabros y expectativas. Algunos decían que era afortunada más allá de toda razón. Otros murmuraban que era conveniente, elegida precisamente porque sus protestas serían suaves. Valentina lo escuchaba todo, con sus manos enguantadas firmes incluso cuando su corazón no lo estaba. Entendía el trato que le ofrecían y lo aceptó con los ojos abiertos, aunque pocos creían que tal valentía fuera posible en una mujer tan admirada por su rostro. La boda se celebró con el esplendor debido. Faltaba calidez en los votos. La nieve caía espesa sobre los escalones de la iglesia, amortiguando los aplausos de los espectadores que especulaban libremente una vez que la pareja se dio la vuelta. El duque le ofreció el brazo con cortesía practicada, su expresión compuesta e inescrutable para el mundo. Parecían un triunfo de la propiedad. Solo el viento invernal sabía lo hueca que era realmente la celebración. Esa noche, Ravenshallow permaneció en silencio bajo las estrellas. Sus pasillos resonaban con historia y contención. Un fuego ardía bajo en la recámara, proyectando una luz que no lograba suavizar la postura del duque. Valentina se quitó los guantes lentamente, consciente de cada distancia no mencionada entre ellos. Esperó, no con esperanza, sino preparada, porque había aprendido hacía mucho que la dignidad se preservaba mejor enfrentando la verdad de frente. No puedes darme un heredero, dijo al fin el duque, su voz apenas por encima de un susurro, pero cargada de finalidad. No la miró al hablar, como si incluso su contención requiriera disciplina. Las palabras no fueron una acusación, sino un veredicto, entregado con la misericordia sombría de un hombre decidido a ahorrarle falsas expectativas. Por un momento, el mundo pareció detenerse, solo el crepitar del fuego era el sonido permitido. Valentina sintió el peso de la sentencia asentarse, frío e inconfundible. Sin embargo, no se inmutó. En cambio, levantó la mirada hacia él, calmada como los campos congelados más allá de las ventanas. Y en esa tranquila rebeldía, surgió la primera señal de que este matrimonio, nacido de la necesidad, no se desarrollaría como ninguno de los dos esperaba. Inclinó la cabeza en reconocimiento, no en sumisión, y respondió con una compostura que lo inquietó más que las lágrimas. Habló de deber, de resistencia, de la extraña libertad que se encuentra en la honestidad, y aunque su voz permaneció suave, su firmeza llenó la habitación.
El duque escuchó a pesar de sí mismo, impactado por la ausencia de reproche. En su presencia, la vergüenza contra la que se había blindado pareció menos segura, menos fija. Afuera, la nieve se acumulaba contra el vidrio, sellando la noche de intrusiones. Mientras adentro, una tensión inesperada echaba raíces. Cuando al fin ella se retiró al otro lado de la habitación, dejándolo solo con el fuego y sus pensamientos, él se dio cuenta de que el silencio había cambiado de significado. Ya no era el silencio de la resignación, sino algo en pausa, esperando mientras el amanecer amenazaba el horizonte. El duque comprendió que había juzgado mal a la mujer que el destino había colocado a su lado y que el invierno más frío ocultaba el deshielo. Londres recibió al duque y a la duquesa de Ravenshallow con la reserva y curiosidad que extendía a todas las uniones formadas más por necesidad que por afecto. Su carruaje rodó por calles bordeadas de nieve sucia, pasando por vitrinas de tiendas que brillaban con opulencia contenida, y cada transeúnte parecía medirlos contra los rumores. El duque se sentó rígido, con la mano enguantada cerca de la de Valentina sin tocarla, mientras ella observaba la ciudad con interés sereno, ya consciente de que cada aparición sería juzgada como testimonio. En salones caldeados por fuegos fríos y conversaciones, las miradas se demoraban demasiado, midiendo el espacio entre marido y mujer. La sociedad los ponía a prueba con invitaciones y omisiones por igual. En las cenas, el duque hablaba cuando era necesario, con tono cortés pero distante, mientras Valentina respondía con precisión elegante, sin permitir que la lástima encontrara terreno. Los susurros viajaban más rápido que los lacayos, especulando sobre camas frías y futuros más fríos. Sin embargo, ella enfrentaba cada mirada con una serenidad que desafiaba las expectativas. Inquietaba a quienes habían anticipado fragilidad. Más de una vez, un comentario descuidado se silenciaba ante su respuesta calmada, y el duque, observándola desde el otro lado de la mesa, sentía un respeto desconocido. Él se expresaba no con confesiones, sino con gestos. Una mañana, después de una noche de nevada implacable, Valentina encontró una capa forrada de piel sobre su silla, con su calidez inconfundible. No había nota. Solo la presencia silenciosa del duque más tarde ese día, asegurándose de que ella la usara antes de salir al frío. Ella le agradeció sin alaracas, comprendiendo la contención que le costaba. Esos momentos se acumulaban, pequeños pero deliberados, y la distancia entre ellos cambiaba, aunque ninguno la nombrara. El escrutinio se agudizó en lugar de suavizarse. Un informe resurgió, primero en un club de caballeros y repetido con crueles adornos, sugiriendo que el médico del duque había considerado su condición irreversible. La implicación era clara, el futuro de Ravenshallow estaba en peligro. Los administradores se pusieron inquietos y las conversaciones insinuaban interés parlamentario, una perspectiva que amenazaba no solo la hacienda, sino la dignidad del matrimonio mismo. El duque se retiró aún más, creyendo que el silencio era la única defensa contra la exposición. Valentina se negó a tal retirada. En una asamblea benéfica bajo candelabros brillantes, tomó su lugar a su lado, con la mano descansando ligeramente sobre su manga, una declaración inconfundible de unidad. Cuando le preguntaron, habló de deber compartido y respeto mutuo. Sus palabras fueron medidas pero firmes. El efecto fue inmediato. Los observadores recalibraron sus juicios, sin saber cómo conciliar su confianza con sus expectativas. El duque, poco acostumbrado a ser defendido, sintió que el suelo bajo sus pies se movía. El invierno apretó su agarre mientras regresaban a Ravenshallow. El viaje estuvo marcado por cielos pesados y reflexiones más profundas. La hacienda los recibió con grandeza solemne. Sus salones resonaban con el peso del linaje. Las tormentas de nieve los confinaron adentro y las noches transcurrían en casi silencio, rotos solo por el fuego y el pasar de páginas. Sin embargo, el silencio ya no se sentía vacío. Contenía preguntas no pronunciadas pero insistentes. Una noche, mientras el viento sacudía las ventanas, el duque observó a Valentina leyendo a la luz de las velas, con expresión pensativa en lugar de resignada. Entonces se dio cuenta de que ella nunca había buscado escapar de sus circunstancias, solo enfrentarlas con integridad. Ese conocimiento lo inquietó.
Él había creído ser el único portador de la deshonra. Sin embargo, ella cargaba con su peso sin quejarse. Cuando ella levantó la vista y encontró su mirada, ninguno habló, pero algo esencial había cambiado. El escándalo no los había roto. Los había unido más, aunque todavía a distancia. Mientras el fuego se consumía y la nieve presionaba contra el vidrio, el duque entendió que la lealtad de su esposa no nacía solo de la obligación. Era elegida. Esa realización permaneció mientras se retiraban esa noche, sin resolver y silenciosamente transformadora, prometiendo revelaciones aún por venir. El sueño lo eludió después por primera vez desde la niñez. Se quedó despierto, considerando que tan fácilmente había confundido la contención con indiferencia y cómo se había escondido detrás de ella. La casa crujía con sus vigas antiguas y vigilantes, como si Ravenshollow misma sopesara sus pensamientos. En algún lugar del pasillo, Valentina se movió. El suave sonido de sus pasos era un recordatorio de su presencia, constante y discreta. Se preguntó qué valentía se necesitaba para entrar en un matrimonio ya ensombrecido por la duda y permanecer erguida bajo él. Por la mañana, la tormenta había amainado, dejando el mundo callado y recién blanco. El duque se levantó con la sensación de que el invierno aún no había terminado su obra en él y que su esposa, con su tranquila determinación, estaba en el centro de un ajuste de cuentas que ya no podía evitar. Esa certeza lo acompañó mientras las campanas llamaban al desayuno, medidas y solemnes, anunciando un día que pondría a prueba no el rumor, sino la verdad misma. No sabía aún cuánto le costaría, solo que la retirada ya no era posible. El camino adelante había comenzado a estrecharse y tendría que recorrerlo. La nieve selló Ravenshollow del mundo, presionando silencio en cada pasillo hasta que incluso los sirvientes se movían como si el sonido mismo estuviera prohibido. La tormenta que había amenazado durante días finalmente reclamó la hacienda, cubriendo las ventanas de blanco y borrando el horizonte. Fue en esta quietud forzada que el duque y Valentina se encontraron solos, no por elección, sino por las circunstancias. La distancia que habían preservado con tanto cuidado se volvió de pronto íntima. El duque estaba de pie junto al fuego, mirando las brasas que reflejaban su inquietud. Había pasado años dominando la compostura, pero el encierro le quitaba las retiradas fáciles. Valentina entró en silencio, llevando una bandeja que no necesitaba ayuda para sostener, y la dejó a un lado sin ceremonia. El gesto era simple, deliberado, y lo inquietó más que las grandes declaraciones. No tiene que molestarse, dijo él, con la formalidad aún pegada a sus palabras. Yo elijo hacerlo, respondió ella, encontrando su mirada con serena determinación. No había desafío en su tono, solo verdad. Se sentaron uno frente al otro, la luz del fuego trazaba líneas de pensamiento en sus rostros. Afuera, el viento presionaba insistentemente, como urgiendo confesiones desde dentro. El duque habló primero, admitiendo que el veredicto del médico había llegado años antes, y su certeza había erosionado toda esperanza antes de que pudiera formarse. Confesó que se había casado no para engañarla, sino para ahorrarle la humillación del descubrimiento. Su voz solo vaciló una vez al hablar del legado, de ser el último custodio de un hombre que terminaría con él. Valentina escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, ella juntó las manos y habló suavemente, no con consuelo, sino con claridad. Le habló del interés de su padre en las nuevas ideas médicas, de conversaciones escuchadas y libros estudiados en silencio. Habló de incertidumbre, de cómo a menudo los hombres cargaban con conclusiones tomadas demasiado rápido, demasiado convenientemente. No prometió milagros, solo posibilidad y el valor para enfrentar el escrutinio juntos en lugar de separados. Sus palabras calaron más profundo que el consuelo. El duque sintió que algo dentro de él se aflojaba, una contención que había confundido con fuerza. Admitió que su mayor miedo no era la ausencia de un heredero, sino la presencia de un afecto que creía no merecer. Amar a ella, dijo, sería una crueldad si terminaba en fracaso. Valentina se levantó entonces, cruzando el espacio entre ellos con pasos medidos, deteniéndose antes de tocarlo, respetando la frontera que él aún necesitaba. La afecto que se retiene es su propio fracaso, respondió ella en voz baja. Siguió un silencio denso,
pero transformado. La tormenta amainó afuera, la nieve caía ahora con suave persistencia. Por primera vez, el duque vio en su expresión no lástima, sino una determinación igual a la suya. Comprendió que ella había entrado en este matrimonio no ciega al riesgo, sino decidida a enfrentarlo erguida. Un golpe interrumpió el momento. Había llegado una carta, retrasada por el clima, pero urgente en su tono. El duque la leyó solo, y su expresión cambió mientras absorbía su contenido. Hablaba de un escrutinio renovado, de investigaciones que pronto exigirían respuestas que ya no podía evadir. Cuando levantó la vista, Valentina esperaba sin miedo. Lo que les aguardara, la retirada ya no era posible. La confesión que habían compartido los había unido en algo más frágil y más formidable que la obligación. Así continuó la historia, con momentos de cercanía, confesiones, apoyo mutuo y, finalmente, un giro médico que abrió la posibilidad de un heredero. Su matrimonio se fortaleció, pasando de un arreglo frío a una unión profunda basada en respeto, confianza y, con el tiempo, amor verdadero. La primavera trajo renovación, y su legado se construyó no solo en sangre, sino en la valentía de elegir el uno al otro pese al invierno que habían enfrentado. Traducción completa y fiel al estilo romántico original. Si necesitas ajustes, correcciones específicas o una versión más corta / diagonal larga, avísame.